puedo grabar. Oh, genial. Estoy grabando la clase. Ok, genial. A ver. mm, a ver, espérenme un momentito. Denme un momentito. Sí, listo. Perdón. Entonces, les decía que mi computadora no sirve, así que hoy nos toca clase en el celular. Aquí está. Bien. ¿Sí puede grabar, maestra? Se supone que ya estoy grabando. ¿No les sale la cosita roja de grabación? Sí, ya me salió. Ok, está bien. Sí. Esperemos que sí, porque este tema está larguísimo, 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 larguísimo. Es filogenia bacteriana, o sea, la taxonomía de las bacterias. Entonces, ya conocemos cómo se ve en general una célula de una bacteria. Al menos ya vimos las partes de la célula de la bacteria. Ahora nos vamos a enfocar en cómo se van a clasificar las bacterias, pues, según la taxonomía. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la taxonomía? Existen muchas maneras de clasificar los seres vivos. Entre estas está, por ejemplo, la que más vamos a ver nosotros, más bien en ejemplos, son la clasificación morfológica, que sí son cocos, bacilos, etcétera. Pero también está la clasificación taxonómica, que se está basando en si son, bueno, en sus familias. Ya considera el ADN y todo lo demás. Entonces, dentro de todo esto, pues tenemos aquí un montón de filum de las bacterias. ¿Qué es esto de filum? Bueno, si lo vemos bueno, acá, desde lo más grande a lo más pequeño, los seres vivos en general se van a subdividir en dos supradominios. Esos supradominios son procariota y eucariota, que pues de allá viene, ¿no? Esa clasificación es basada en el tipo de células. Luego de esos dos supradominios, tenemos tres dominios. Los procariotas o procariontes se subdividen en bacterias y arqueas, que son lo que antes nos decían, a ver, les voy a dar permiso a ustedes para que ustedes acepten a las personas, a dos de ustedes. Bueno, tres. Así cuando alguien llegue, ustedes los aceptan. Gracias. ¿Qué pasó, maestra? Los puse como coanfitriones, porque así cuando alguien llegue, ustedes van a poder aceptar a esas personas. Problemas de estar en el celular. Tengo que acercarme de pantalla cada rato. Ok. Gracias. Entonces les decía, tenemos dentro de procariota, tenemos a las arqueas y a las bacterias. Las arqueas también les han dicho durante muchos años arqueobacterias, y son estos organismos que se caracterizan por vivir en ambientes súper extremos. Y las bacterias, que son las que nos interesan, porque son las patógenas. Las arqueas normalmente no son patógenas, no producen enfermedades. Entonces, dentro de las bacterias, ahora sí, dentro de las bacterias, encontramos un reino.
que se llama la reinobacteria. Entonces ya vimos, ¿no? Son diferentes grupos. Supradominio, dominio, y ahora estamos en reino, que posiblemente cuando ustedes estaban en la secundaria, en la prepa, les habrán enseñado que los seis reinos, que si los hongos, las plantas, los animales, las bacterias, todo eso. Bueno, pues uno de esos reinos es el reino de las bacterias. Entonces, dentro de este reino de las bacterias, dentro de este reino de las bacterias vamos a subdividir en filum. Esto es lo que tenemos acá, los filum de las bacterias. O sea, este reino taxonómico de las bacterias, cómo se subdivide. Y podemos ver que tenemos un montonal de filum, que son los que están en negrita, en negro, son los que ya están aceptados actualmente. Aptitibacteriota, acidobacteria, actinobacteria, acuífique, armamidomidetes, bacteroidetes, valneolata, caldicérica, caltriquiota y clamidia. Entre otros, o sea, hay más. Pero en rojo tenemos a los que todavía no están aceptados, que normalmente vamos a ver que dicen candidatus, o pues en el caso de Atribacteriota, ya está también, y todavía sigue sin ser aceptado. Entonces vean todo esto, cuántos hay, cuántos filum. Vamos a contar, acá llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 filum aceptados, más los candidatos. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de los filum, de cada una de estos filum de bacterias que hay. Así que prepárense que esto va a estar difícil, bueno, va a estar cargado, porque es cada uno de los filum. También hay una diferencia. Ustedes van a ver que tenemos dos fondos. Los que están en azul cielo son los que son importantes para la naturaleza en general. Y los que van a estar en azul oscuro, buscando, por ejemplo, van a ser importantes para nosotros por el área de enfermería. O sea, sí son importantes todas las bacterias, pero pues no todas son patógenas. Y aunque son muy interesantes, pues posiblemente ustedes en su futuro profesional, pues no vayan a enfrentarse a bacterias que se encargan de producir nitrógeno, por ejemplo, pero sí se van a encargar de enfrentarse a bacterias que son patógenas. Entonces, para que ya más o menos tengan una idea de, en general, qué va a ser hoy. Bueno, entonces comenzamos con las Aptitibacteriota. Este filum está formado por una sola especie. Además, o sea, es todo un filum para una sola especie. Entonces, de este filum hay una orden, una clase, una familia, un género, una especie, nada más. Que son las Aditibacterium utseisinense. ¿Qué quiere decir esto? Que es la única especie y realmente está allá porque tiene algunas características que todavía no la hacen pertenecer a las arqueas, pero sí a las bacterias, y dentro de las bacterias, pues tienen como que información de ambos grupos. Entonces es una incógnita esta que está entre ambos mundos. ¿Qué es lo que hace que una bacteria sea bacteria y no sea arquea? La pared celular. Si se acuerdan, vimos que la pared celular de peptidoglicano es una de las características importantes de las bacterias, pero no lo es de las arqueas. Ya más adelante vamos a ver las arqueas, ahorita vamos a ver las bacterias, pero más adelante. Entonces, pues las Aptitibacteriota tienen la pared celular de una bacteria, pero características de arqueas, como, para comenzar, es quimioheterótrofa. ¿Qué quiere decir que sea quimioheterótrofa? Que se alimenta de sustancias químicas que no son el sol, o sea, metano, nitrógeno, ese tipo de cosas que no son el sol y que tampoco son como cazadoras, como otras células, como otras bacterias que comen células. Además, su pared celular es gram negativa. Y no solo es gram negativa, sino que es gram negativa con una resistencia extrema a los antibióticos. Entonces, pues
Qué bueno que no es patógena, porque si no, imagínense, ya estaríamos muy mal todos nosotros. Hasta ahora no se sabe de que esta especie de bacteria produzca enfermedades. Según se cree, no. Han hecho experimentos y pues hasta ahora no. Y otra vez, qué bueno. Vive en ambientes súper extremos, en sitios muy cálidos o muy ácidos. Entonces, esa está la Abditibacteriota. Luego tenemos a la acidobacteria. Esta su acidobacteria, pues nos dice en general cuál es la característica. Que acidobacteria, pues son bacterias acidófilas, o sea que viven en lugares muy, muy ácidos. Y esa es la característica realmente, porque el metabolismo puede ser muy diferente. Entonces, de pronto esta acidobacteria puede ser que sea que coma metano, puede ser que coma nitrógeno, puede ser que coma azufre, pero la característica que las va a unir a todas es que viven en lugares muy ácidos. Estas son muy importantes en los suelos, en los ecosistemas edáficos. ¿Por qué? Porque al alimentarse de estas sustancias químicas, pues imagínense, son seres vivos, entonces, pues al igual que nosotros después de comer, tienen que liberar sus desechos. Entonces, estas acidobacterias cuando liberan desechos, muchos de esos desechos son nutrientes para las plantas, por eso son tan importantes en los suelos. Algo que es interesantísimo es que una nada más de estas especies es fototrófica, es decir, que se alimenta de la luz solar o, dicho de otra manera, hace fotosíntesis como las plantas. Imagínense qué genial, una bacteria que vive en lugares muy ácidos, pero hace fotosíntesis. Y algunos de los miembros son la Holofaga fétida, Geotrix fermentas, Acanopilobacter pedis y Bryobacter aggregatus. Eso, les digo, esto es más que nada información interesante, pero no tan interesante como para el área de enfermería. También tenemos a la actinobacteria, que es otra acidófila. Pero, a diferencia de las anteriores, estas actinobacterias ya no se encuentran solo en el suelo y tampoco son tan importantes para el suelo, sino que además ya son útiles también para el agua, ¿sí? En el agua ácida. Por ejemplo, estos sitios de agua que están tan cerca de fuentes volcánicas, más o menos así. Y normalmente, donde hay actinobacterias, podemos ver que hay un buen desarrollo en los ecosistemas. O sea, plantitas, animalitos, todo esto. Les digo, esto es muy importante a nivel seres vivos, tal vez no para nosotros en enfermería. Algunas clases de esto están las acidimicrobia, coriobacteria, nitrilugopiria, cubrobacteria y termolofilia. Esas son algunas. La acuífique, pues también son quimiotróficas, pero esas acuífique, a diferencia de los dos grupos anteriores, no viven en sitios tan ácidos, sino más bien en sitios muy cálidos. Y su nombre, acuífique, se llama formadora de agua. ¿Por qué? Pues resulta que hace mucho tiempo, una de las primeras bacterias que se encontraron en lugares cálidos, en lugares extremos, y que se alimentan de sustancias químicas, pues fue esta precisamente, acuífique. Entonces como que la encontraron, vieron que está en lugares agua, y dijeron, bueno, no manches, qué emoción. Y le pusieron su nombre. Se cree también que estas son las más antiguas. ¿Cómo lo saben? Pues extrayéndoles el ADN, al igual que a un montón de seres vivos más, los comparan y resulta que tienen el ADN un poquito más simple que el resto de las otras. Entonces esto da una idea de que podría ser que sean las más antiguas, porque es como que una ley o una tendencia en los estudios evolutivos
que normalmente los seres vivos van de lo más simple a lo más complejo. Entonces, pues acuifique es simple, la lógica es que es más antigua. Si tienen duda me pueden preguntar. Luego tenemos a las armatimonadetes. Estas, pues esas también, estas se caracterizan por parecer hongos, como pueden ver en la imagen, y son gram negativas, aerobias, quimioheterótrofas. Es decir, se alimentan de sustancias químicas, son gram negativas porque su pared celular está hecha como en forma de tipo sándwich, y pues dentro de ellas tenemos a Armatimonas posee, que es la que están viendo en la imagen, Tonomonas calidrosé y Fimbriomonas gisoli. Esa no te gusta. Y estas se caracterizan por una gran diversidad de metabolismos. En general, están estos colorcitos que le dan a los cultivos. De hecho, muchas bacterias así las fueron descubriendo. Y esa sí nos interesa, por eso está de otro color, esa sí nos interesa y es muy importante en la enfermería, y son los bacteroidetes. De hecho, vamos a empezar a ver un montón de bacteroidetes por todos lados. Esos bacteroidetes son bacterias gram negativas anaerobias. ¿Dónde está? Se supone que me debería salir un lapicito, pero no sale. Bueno, ni modo. No. Bueno, que su pared celular sea gram negativa significa que está como que en forma de sándwich. ¿Han comido los helados tándem? Mordisco o mordisco. Ah, sí. Sí, sí. Okay. Imagínense que la parte negra de la galleta es una membrana lipídica, lípidos, grasitas. Y la cosa blanquita, el helado, es la proteína. Más o menos, pues así podríamos comparar una pared celular gram negativa. Tiene primero una capa muy delgada de lípidos, luego una capa delgada también de proteína y encima otra capa de lípidos. Es como un tándem. Y eso hace que normalmente pues, sean un poquito más resistentes. Y es anaerobia porque pues no adquiere oxígeno para respirar. Están por todos lados los bacteroidetes, pero siendo lugares más importantes el tracto digestivo y el medio ambiente. Esto es interesante con los bacteroidetes que puedan vivir en el tracto digestivo, de hecho son muy importantes en el tracto digestivo, al punto que son a veces las más abundantes de lo que tenemos en nuestro tracto digestivo, entre nuestro estómago y más que nada en nuestro intestino, principalmente en el intestino. Estos bacteroidetes además son altamente competitivos. ¿Qué quiere decir eso? Son muy buenos para alimentarse. Es así como, oh, mira, un pedazo de basura, me lo voy a comer. Oh, mira, un pedazo de polvo, me lo voy a comer. Algo así. O sea, pueden soportar cualquier ambiente, eso es una ventaja, pero además son que se alimentan de casi cualquier cosa. Por eso son tan competitivos. Y por eso también, pues en nuestro intestino suelen ser tan importantes. Entonces, dentro de eso tenemos 4 clases. Los bacteroidea, los flavobacteria, los esfingobacteria y los citofagia. Y aún así, todavía no se han terminado de clasificar todos. Podemos ver que existen aproximadamente 1000 bacteroidetes que se sabe que son bacteroidetes, que tienen las características morfológicas y moleculares para ser bacteroidetes, pero no se sabe cuál de todos los bacteroidetes es. Entonces, son desclasificadas. ¿Qué pasó? Nada. Bueno, entonces vamos a ver las clases. Vamos a dejar de último la que es más importante.
para nosotros. No es que sea más importante en general. Entonces comenzamos con la clase citofagia. Esto sigue siendo parte de los bacteroidetes, no lo olviden. Dentro de estos bacteroidetes, pues puede estar en cualquier lado, sin embargo, es más abundante, más común en lugares acuáticos, en agüita. Y muchas veces son filamentosos, o sea, como cabellos, pero son gram negativos con esta pared de sándwich de mordisco. Y bacilo quiere decir que tienen forma de chetito, o sea, alargado, como de bastón. Son muy pequeñitos, pueden medir máximo 10 micras, que es algo muy pequeñito, es 10 milésimas partes de un milímetro. Y si ustedes se las llegan a encontrar en un cultivo bacteriano, pues van a ver que van a formar como bolitas rosadas, bolitas amarillas, rojas, cafés, cualquiera de esos colores. ¿Y por qué se dan esos colores? Porque entre sus sustancias tienen carotenoides y flexirubinas. Los carotenoides suelen darnos un color entre naranjoso, rojo, tal vez hasta rosa. Los carotenoides son los que le dan el color a la zanahoria, imagínense. Y las flexirubinas nos dan entre rojo, un poquito más oscuro y café. Estas son quimioautótrofas anaerobias o microaerobias. ¿Qué quiere decir eso? Se alimentan de sustancias químicas diferentes al sol y no necesitan nada de oxígeno o una cantidad muy pequeñita de oxígeno a veces. Esas son las citofagia. Luego tenemos a las esfingobacterias. Las esfingobacterias, porque así ven su nombre, porque pueden producir esfingolípidos. Esta es su característica principal. Y estos van a tener forma de bacilo, otra vez esos chatitos medio alargados. Como pueden ver en la imagen, esto es un bacilo, esa forma alargada de la bacteria. Y son aerobios. ¿Cómo podemos saber que una bacteria es aerobia? Hay algo llamado prueba de la catalasa. En esta prueba de la catalasa, si yo le pongo agua oxigenada a mi bacteria, me debe de salir oxígeno. Entonces, cuando sale oxígeno, quiere decir que es aerobio. ¿Cómo sé que hay oxígeno? Porque le paso cerca un fosforito. Y son estas muy abundantes en lugares, en ambientes marinos, en el mar. Hace algunos años, hace muchos años, les iba a decir, bueno, en el 2009, hubo un estudio que dice que vieron que había una relación entre la fibrosis quística y este grupo de bacterias. Entonces se dieron cuenta que había personas que tenían una cantidad alta de esfingobacterias y entonces resulta que también esas personas que tenían muchas esfingobacterias, pues también padecían fibrosis quística. Esto es una relación, no es causa-consecuencia. Puede ser solamente al azar, puede ser así como que muy buena suerte. No crean que esto es la causa, solo es como un dato interesante. También tenemos a las flavobacterias. Las flavobacterias sí son patógenas, sí producen enfermedad, producen septicemia. Lo bueno es que únicamente hasta ahora, pues afectan a los peces, no a las personas. Entonces, vamos bien. Estos son otra vez bacilos aerobios, requieren oxígeno, gram negativos con pared celular tipo tándem y miden máximo 5 micras, si son cosas súper chiquititas, imagínense, 5 milésimas de milímetro. Y son muy, muy abundantes en el mar, están por todo el mar. Y vean esto, qué bonito. Esto que le tiene acá el pececito, se supone que es una herida y una septicemia que le afectó, o sea, como que lo lastimaron y luego las flavobacterias pues vieron la oportunidad e hicieron fiesta y causaron la septicemia. De estas, tampoco crean que son todas las flavobacterias del mundo las que van a causar septicemia. Es una especie sobresaliente que es Flavobacterium psicrophyllum.
Esta es precisamente la que va a producir esta septicemia. Y la buena, la que nos sirve a nosotros, o sea, todo eso sería así muy bonito, pero acá lo bueno, la bacteroidía. Entonces, imagínense, dentro del grupo del filum de los bacteroidetes tenemos 4 clases. Dentro de esas 4 clases, bacteroidía, flavobacteria, esfingobacteria y citofagia, únicamente bacteroidía va a ser de importancia, va a ser de importancia para enfermería. Okay. Ahí está acá. Esta es la bacteria, o es el grupo de bacterias más abundantes en el tracto gastrointestinal de los animales, o sea, en el nuestro. Y se considera que son mutualistas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo bacteroidías en mi estómago, pues entonces esas bacteroidías me van a ayudar a mí para que yo pueda digerir carbohidratos y proteínas. Entonces, pues tengo la ventaja de que la presencia de estas bacteroidías van a aumentar mi probabilidad de alimentarme de carbohidratos y proteínas y pues al mismo tiempo de vivir muchos años. Pero al mismo tiempo yo le estoy dando un refugio. Yo le doy comida, si vive en mi estómago, pues tiene comida segura, yo lo cuido, lejos de los patógenos, etcétera. Entonces, esas bacteroidías son mutualistas por eso. Ellas se benefician de nuestro cuidado y nosotros 100% nos beneficiamos del suyo. Y estas pues se van a enfocar principalmente en la descomposición de carbohidratos y proteínas, que son ambos casos de alto peso molecular. O sea, son moléculas muy grandes, prácticamente podemos decir como que muy gorditas. Dentro de eso tenemos ciertos géneros que son muy importantes para los humanos. Prevotella, Capnocitofaga, Bergeyella, Porfiromonas y Tanerella. Y acá está por qué son importantes. Bueno, se ha encontrado que hay personas que tienen cantidades muy bajas de esta bacteria. Y curiosamente, estas personas que tienen muy baja esta bacteria, pues suelen ser personas que tienen obesidad. Y también se ha encontrado no solo en humanos, sino también en aves y ratones. Entonces pareciera ser que esto como que nos ayuda a disminuir los riesgos de la obesidad. Pero también se ha asociado con otras cosas. Por ejemplo, el síndrome de colon irritable. Entonces resulta que si tengo muy poquitas, podría tener obesidad, pero si tengo demasiadas, podría tener colon irritable. No nos salvamos. También se ha encontrado que el exceso de esta se asocia con la diabetes, con otra vez adiposidad, cultivo o guardar tejido adiposo, tejido graso, con la resistencia a la insulina, con la dislipidemia y en general el fenotipo inflamatorio. ¿Han escuchado hablar de la enfermedad inflamatoria? No, yo no. Perdón, el síndrome inflamatorio, creo que se llama, no es enfermedad, síndrome inflamatorio, creo que se llama. ¿Qué es lo que hace del COVID tan peligroso para las personas con obesidad? Este síndrome inflamatorio, pues cuando una persona tiene niveles muy altos de tejido adiposo, pues su cuerpo empieza a reaccionar y tiene inflamación en varias partes de su cuerpo, en varios órganos. Entonces, pues se dieron cuenta que cuando llegaba el COVID a inflamar en lugares que ya estaban inflamados, pues se empeoraba. Por eso al principio decían que era, bueno, no al principio, siguen diciéndolo, ¿no? Que una comorbilidad es la obesidad. Pues resulta que se ha encontrado que las personas que tienen niveles excesivos de bacteroidetes, pues también tienen a tener síndrome inflamatorio. Interesante. Si se pasan de bacteroidetes,
síndrome inflamatorio, obesidad. Y si les faltan bacteroidetes, también obesidad. Todo un desastre. Duda con bacteroidetes porque eso es importante para nosotros. ¿No? Tomar su silencio como uno. Luego tenemos a las valneolata. Otra vez vemos que son bacilos, pero esta vez ya son aerobios y siguen siendo gram negativos. Bacilo, recordemos, es la forma de cheto, gram negativo, que tiene su pared celular como forma de tándem. Y este es aerobio, quiere decir que para que crezca grande y fuerte necesita oxígeno. En valneolata, pues resulta que solamente tenemos a la bacteria Valneola vulgaris. Y esta bacteria suele encontrarse en las costas. De hecho, pues al principio se creía que pertenecía al grupo de los bacteroidetes, pero pues después se dieron cuenta que las diferencias son muy importantes, que no es tan buen competidor y pues para afuera. Entonces Valneolata quedó en su propio grupo. Otra importante, Caldicérica. Caldicérica es un bacilo filamentoso, anaerobio, termófilo, reductor de tiosulfato. Ahora, ¿qué significa eso? Bacilo, otra vez, no lo olviden, forma de cheto. Filamentoso, que forma como cabellos, como esta imagen que tienen acá. Que son el... ¡Ay, no! Esa, como que forma sus cabellitos. Eso es filamentoso. Anaerobio, que no necesita oxígeno para vivir. Termófilo, que necesita temperaturas altas para vivir. Y el reductor de tiosulfato, quiere decir que le encanta recibir electrones, o sea, como que forma parte del tiosulfato, lo forma. En Caldicérica, pues tenemos una única especie que es Caldicericum exile. Y también se llegó a encontrar entre los bacteroidetes. Aquí tenemos a otro, Calditrichiota, otro bacilo, otro chetito, filamentoso, forma formas de cabello, anaerobio, sin oxígeno, termófilo, le gustan las zonas calientes. Este es tan termófilo que vive muchas veces en las fumarolas de los volcanes submarinos. Entonces, imagínense, está el volcán submarino en el famosísimo cinturón de fuego del Pacífico, allá tirando su fumarola y ¡pum! Por allá podemos encontrar a este grupo de bacterias. Lo cual es interesante porque si nos fijamos, pues es un grupo nuevo que no se conocía hasta 2017. ¿Qué era lo que hacía la gente? Cuando se encontraba estas bacterias, decían, miren, es muy probable que haya calor por aquí, pero nunca se preocuparon por ponerle esos nombres ni nada de eso. Entonces, por eso es, digamos, un grupo nuevo. Pero sí, cuando se descubrió, se asoció con volcanes submarinos. Y las clamidias, estas pues las conocemos, ¿no? Desde la secundaria nos hablan de las clamidias. Y vamos a encontrar una nueva palabra, que es endosimbionte obligado. ¿Qué es bueno, vamos a pasar con qué es un simbionte. Un simbionte es un organismo que se relaciona con otro organismo. Un endosimbionte es un organismo que se relaciona con otro organismo, pero viviendo adentro de él. Entonces, por ejemplo, las bacterias de nuestros intestinos son nuestros endosimbiontes. Obligado es que si yo lo saco de allá, lo mato.
comensales es que yo normalmente les doy comida y ellos están felices, pero pues a mí ni me perjudican ni me ayudan. Están allá nada más existiendo y a mí me dan igual. Pero en ocasiones se convierten en parásitos. Entonces, aunque normalmente están allá viviendo su vida sin molestar a nadie, a veces llegan a poder formar enfermedades, pero normalmente están allá todos felices. ¿Y por qué? Pues resulta que al ser en los simbiontes, o posiblemente ya por causa de esto, casi no pueden producir ATP. ¿Saben qué es el ATP? Tritosfato de adenosino. Ajá, ¿y para qué sirve? ¿Es adenosín trifosfato, maestra? Sí, también así se le llama. ¿Pero para qué sirve? Sin miedo, no es examen. Si no lo saben, Creo Para que generar. ayuda a darle energía a las células o algo así. Ujú, muy bien. ¿Saben cómo funciona la electricidad de nuestras casas? No, maestra. Sin miedo, si no lo saben, se dice. Ustedes también parecen que están en examen todo el tiempo. Bueno, la electricidad de nuestras casas funciona por unas partículas llamadas electrones. Entonces, estos electrones están en toda la materia, en todo hay electrones, y normalmente la cantidad de electrones que hay se anula por otra cosa llamada protones. Entonces, pues por eso no nos da toque todo lo que tocamos. Pero en otras ocasiones hay como que un déficit de electrones que produce electricidad mientras se va moviendo esta columna de electrones. Entonces, cuando yo conecto mi cargador a la corriente eléctrica, pues hay electrones que están viajando y le van a llegar a mi cargador. Y entonces, cuando lleguen a mi cargador, como mi cargador tiene cablecitos y todo esto de metal, pues va a seguir siendo un conductor hasta llegar a mi computadora o a mi celular en este caso y de cargarlo. Todos esos son electrones. Bueno, pues así funciona en general la electricidad, pero no usamos electricidad solo en nuestras casas. Por ejemplo, cuando hablamos de sinapsis, de la comunicación del sistema nervioso, que es sinapsis, usa este mismo principio. Hay electrones que se transmiten de una célula a otra como si fuera un impulso eléctrico. Y así funciona en general la energía. Entonces, pues la molécula de ATP, como ustedes dijeron, adenosín trifosfato, está formada por una adenosina o una adenina y a ella se unen 3 moleculitas o 3 iones de fosfato. Pero resulta que el fosfato es así como que le cae mal todo el mundo. Entonces, cuando yo junto fosfato con otro fosfato, pues se acaban peleando. Sin embargo, en el ATP esto no sucede. En el ATP están como que obligados a estar juntos. Y cuando sucede por alguna extraña razón o porque nuestro organismo se lo pide, que se separan, pues es tanto la energía que los obligaba a estar juntos, que esta energía se libera y hay una lluvia de electrones y es como que electricidad. Entonces, pues en general así funciona. La cosa es que en el caso de las clamidias, ellas no pueden producir ATP, o sí pueden producirlo, pero es muy poquito. Entonces, pues imagínense vivir sin energía, no se puede.
y para eso requieren un organismo que les ayude, que somos nosotros, por eso somos comensales. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya se durmieron de seguro. No, maestra. Vale. Esas de gran negativas y gran positivas son solamente para bacterias. Sí, solo para estos. Nosotros como personas no tenemos esa diferencia. Ah, ok. Pero ¿de qué color más o menos son ellas? ¿Son morados? Sí. Cuando tenemos a las gram positivas, suelen ser como que ojillos. A ver si tengo acá una foto. Uy. Bueno, no se ve. Esa. Esas de aquí que podemos ver son. Ay, quería acercarlos, no se puede. Bueno, esas que están acá en la foto, aunque se ve que son rojitas, son bacterias gram negativas, son medio rojitas. Y cuando son positivas, tienden a ser como azules. Cuando nos toque una positiva, te la muestro. Ah, ok. En este caso, las clamidias son cocos. Un coco, pues es como el coco de la fruta, que es una bolita. Gram negativo, envuelto. ¿Qué quiere decir? Que está envuelto, que hay como que una protección extra. Además de su pared celular, tiene una cubierta de lípidos que lo envuelve de más. Y no posee ácido murámico, a diferencia de otras bacterias que sí la traen en su membrana. Y es rica en lípidos. Entonces tiene un montón de lípidos y pues gracias a lo rico que tiene de lípidos, no es muy resistente a los antibióticos. Ventaja, porque pues si nos toca que se moleste y se convierte en parásito, pues es fácil matarla con antibióticos. Y también con calor, o sea, con que se nos suba la temperatura. Dentro del filum Chlamydiae, pues hay un único género, que es el género Chlamydia. Este género Chlamydia se han hecho estudios, como pueden ver aquí, que dice que podría separarse en dos subgrupos. Ese sería un grupo, este de acá que vemos acá, y otro es este donde está solito. Entonces, pues ahorita están juntos, pero en el futuro se espera que podrían separarse. Y algunas clamidias importantes. Tenemos a la Chlamydophila abortus, que produce abortos espontáneos muchas veces. Hay muchas razones por las que pueden ocurrir los abortos espontáneos. Una de esas es que la persona tenga Chlamydophila abortus. Está también la Chlamydophila psittaci, que es un tipo de clamidia que va a producir conjuntivitis. La Chlamydophila cavi, que produce como una enfermedad similar a la clamidiasis de los humanos, la enfermedad de la ITS, pero en cerdos. Y existen hasta ahora 3 casos de personas que han tenido neumonía y cuando hicieron el cultivo, pues resulta que era Chlamydophila cavi. Entonces, pues lo normal es que den clamidiasis en cerdos, pero lo anormal, o en el peor de los casos, que produzcan neumonía. También está la Chlamydophila felis, que es conjuntivitis en gatos. Eso es endémico. Quiere decir que es muy común que los gatos tengan esta bacteria en sus ojos. De hecho, si ustedes tienen, si ustedes tienen gatos,
y alguna vez han visto que su gato tenga como conjuntivitis, como que estén rojitos sus ojos, posiblemente haya sido esta, es muy común en los gatos. También está la Chlamydophila pecorum. Em, Esta Chlamydophila pecorum también puede producir abortos, pero va más allá. Incluso una persona con una gran cantidad de Chlamydophila pecorum puede ser completamente infértil. Si llega a los ojos, pues puede producir conjuntivitis, puede dar neumonía, y si por alguna extraña razón llega al cerebro, pues puede dar encefalomielitis. Entonces imagínense un montón de cosas por la Chlamydophila. Está también la Chlamydophila muridarum, que es otra vez algo similar a la clamidiasis de los humanos, pero esto es en ratones. Imagínense a un ratón con clamidia en sus genitales, muy extraño, ¿no? Está también la Chlamydophila trachomatis, que produce la clamidiasis, la de los humanos. Ahora sí, esta es la nuestra. ¿Conocen los signos de la clamidiasis? Signos y síntomas. Nada. Bueno, No, comezón yo no. en los genitales, que Más liberación de... durante el sexo, ¿no? Dolor, ¿Ah? dolor en el vientre, Así es. igual puede ser, no sé si da como que el pus o como la leucorrea, algo así, ¿no? La gonorrea es la que hace que se vea más como purulento, pero sí también produce un fluido medio feito. Entonces, eso es la clamidiasis y es una infección de transmisión sexual. Entonces, imagínense clamidiasis en cerdos y en ratones. Pues suena muy chistoso, ¿no? ¿Cómo lo habrán descubierto? ¿A quién se le ocurrió revisar si los ratones tenían infección de transmisión sexual? No lo sé, me pregunto. Luego tenemos a la Chlamydophila suis, que produce conjuntivitis también, pero ahora en cerdos. Entonces ya vimos que son diferentes, siempre son clamidiófilas, pero es diferente la que va a afectar a los humanos, de la que va a afectar a los gatos, de la que va a afectar a los cerdos. La Chlamydophila pneumonidae es la principal causante de neumonía en humanos. No es la única, hay un montón de bacterias que causan neumonía, pero pues muchas veces, o la mayor parte de las veces, es causada la neumonía por Chlamydophila pneumonidae. Tenemos también a la neoclamidia barmanella. Esa neoclamidia es una bacteria que es endosimbionte de un parásito, es decir, vive dentro de un parásito, así que a nosotros ni nos importa. Tenemos a la Zika negevensis. Esta es causante de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también de neumonía. ¿Ven? Entonces acá son del mismo grupo, pero son diferentes especies que causan neumonía. Y Aguadalia condrófila, que esta también causa abortos espontáneos. Todo esto son clamidias de importancia médica y veterinaria. Porque estaba bonita. Oh, qué raro. No tienen su nombre. No, a ver si todos tienen nombre. Wow. Qué raro. A ver, espera un momentito. Aquí dicen sus nombres. Bueno, lo voy a dejar así para que se pueda ver el nombre. La que sigue son las clorobis. Las clorobis son unos cocos, son en forma de bolita. En realidad son como que cocobacilos, que tienen como que forma de bolita, pero una bolita medio alargada. Entonces están entre uno y otro. Ahí está acá, clorobis. Y estos son gram negativos, más sándwiches,
anaerobios, no necesitan oxígeno y normalmente les llaman bacterias verdes del azufre. Eso quiere decir que son bacterias que van a vivir en lugares con mucho azufre, pero al mismo tiempo van a hacer fotosíntesis. Entonces, esas son bacterias fotoautótrofas anaerobias, las clorobi. Y hay unas que son muy parecidas, que son las cloroflexi, que también se les llama bacterias verdes del azufre. Es que todas se caracterizan por lo mismo. Son verdes, comen azufre y pues son bacterias. Diferencia, clorobi es coco gram negativo y cloroflexi es un coco gram positivo. Hay diferencias aquí en la pared celular. Luego tenemos a los crisiogenetes, que este es un bacilo flagelado, o sea, es forma de chetito con una colita. Pueden verla aquí en la imagen, esta es su colita. Bueno, no se puede mover, ahí está acá, la colita. Es el flagelo. Y es gram negativo, otra vez, pared celular similar a la de un tándem, anaerobio obligado. O sea, si yo le doy oxígeno, la voy a matar. Entonces no puede vivir en lugares con oxígeno. Pero utiliza una sustancia química llamada arseniato, que esa es la que le da algo similar al oxígeno para que pueda respirar. Muy interesante. Y únicamente tiene a una especie que es Crisiogenes arsenatis. Otra es la Coprothermobacter, que pues imagínense su nombre, que es lo que va a hacer. Esta es nueva, es un nuevo grupo que se clasificó en el 2018. Antes de esto era muy importante dentro del grupo de las firmicutes. Las firmicutes son otras bacterias, al igual que los bacteroidetes, que son endosimbiontes. Entonces, dentro de esas estaba la Coprothermobacter, pero ya en el 2018 se propuso que se separen, que sea aparte, porque no cumple con las mismas características de los firmicutes. Es proteolítica, termófila, fermentadora. O sea, le gusta deshacer productos que están en sitios muy calientes y degradar proteínas. Luego las conocidísimas cianobacterias, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de ellas, pero pues yo sí, tal vez porque yo soy bióloga, pero para mí son muy famosas las cianobacterias. Y esas son bacterias fotosintéticas, entonces son como plantas en una forma de célula. Y estas cianobacterias pueden ser de muchas formas diferentes. Pueden ser alargadas, pueden ser en forma de colita de cochino, en forma de bolita, bla, bla, bla. Entonces, estas cianobacterias pues se caracterizan por eso, y dependiendo de dónde lean información de las cianobacterias, puede ser que se encuentren gente que diga que son algas y otras personas que digan que no son algas, que son bacterias. Independientemente de lo que la gente diga, pues ya sería cosa que ustedes piensen dónde las guardarían. Luego tenemos a las deferibacterias. Estas, pues su mismo nombre nos lo dice, ferri, quiere decir que están relacionadas con el hierro, y son bacterias anaerobias reductoras de hierro. Esto tiene una sola familia, que es la Deferribacteraceae, que es muy común tanto en suelos como en aguas contaminadas, porque pues se necesitan alimentar del hierro y pues tienen que buscar donde hay más hierro. Después tenemos a la Deinococcus ternus. Este Deinococcus son bacilos gram positivos extremófilos, o sea, bien viven en lugares extremos y son como chetitos. También van a presentar
Pero acá, o sea, a pesar de que son gram positivos, tienen como que una similitud en la pared celular a los gram negativos. Es como una reacción para adecuarse mejor. Luego tenemos a la dictioglomi, más termoextremófilos, que tienen solo dos especies. Vamos a dejarlo así. Euris y microbia, otra vez, vive en todos lados, es diversa, no nos interesa. Las fibrobacterias, pues más o menos nos podrían interesar si fuéramos veterinarios, pero no somos veterinarios. ¿Y por qué? Porque las fibrobacterias se encuentran en el rumen, entre lo que se la pasa la vaca todo el tiempo masticando. Eso es el rumen. Su trabajo es degradar la celulosa que está en las paredes vegetales. O sea, que cuando esta bacteria que está en el estómago, en el rumen de la vaca, entra en contacto con estas bacterias, fibrobacterias, entonces, van a poder deshacerse de su celulosa y como que alimentarse. Bueno, al fin una que es de importancia en la enfermería. ¿Ya se durmieron? No, Ah, bueno. Lo siento, es que entre semanas de clase a prepa sí se duermen. Ya me acostumbré. Bueno, entonces, firmicutes. Estas son sumamente importantes porque son el principal filum de bacterias. Estas son las más importantes que vamos a ver. Y tiene, aunque solo tiene 3 clases, que son Bacilli, Clostridia y Erisipeliotrichia. Entonces, pues acá está bien padre porque dentro de todas estas van a ver cosas interesantes. Y como pueden ver en la imagen, pues la bacili se divide en dos, en bacilales y lactobacilales. Entonces, pues los lactobacilos, de los que hemos escuchado hablar en el yogur, pertenecen al grupo de los firmicutes. Y cuando comemos lactobacilos, ¿con quién creen que se pelean para ocupar el intestino? Ya la vimos, es una de las que ya vimos. Comienza con B. Con la bacteroidea. Así es, con los bacteroidetes. Entonces, imagínense esa épica pelea de microorganismos. Chan, 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 chan. Comemos nuestros lactobacilos, esos lactobacilos llegan y le dicen, oh, mira, voy a ocupar este lugar, bacteroidete. Y el bacteroidete dice, no, yo lo voy a ocupar. Y entonces empiezan a pelear. Y al final, dependiendo de la proporción que hay, pues van a ser algunas consecuencias para nuestra digestión. Eso es interesante. Bueno. Aquí me quedé. Estas van a tener una pared celular rígida, es decir, como que muy durita. Y son principalmente gram positivas. Pero dentro de este grupo de gram positivas tenemos a 2 gram negativas, que son las belionelases y las sinotropomonadases, que son unos como subgrupos de todas estas bacterias. Ahora, clases. Dentro de estas firmicutes, pues están sus clases. Aquí tenemos a la bacili. Estas bacilis,
pues son las que se subdividen en bacilales y lactobacilales. Aquí, dentro del bacilales y lactobacilales, vamos a ver que hay algunas que van a ser patógenas. Estas patógenas pues están normalmente dentro del grupo de los bacilales. Los lactobacilos pues son los que nos llegan en el yogur, normalmente no suelen ser patógenos. Independientemente si nos encontramos con bacilales o lactobacilales, se van a caracterizar por tener forma de bacilo, o sea, véanlo, forma de chetito. ¿Sí le ven la forma de chetito o qué forma le ven? Porque es chetito igual ustedes. De salchicha. Chicha. Está bien. Para que hablemos el mismo idioma en formas. Entonces, salchichas. A ver, es que viene por mi cargador. Listo. ¡No! Esta cosa estaba preciosa. Maestra solo le queda 10% de batería. Sí. Pero es que esta estaba muy bonita. Ay. Espérense. No se preocupen, vamos a verlo, porque vamos a verlo. Es que ese estaba muy genial porque eran todos los vacilos. A ver. Véanlo unos segundos. Ya tenemos. Creo que les dije en la primera clase que mi mamá toma clases a la misma hora que yo, ¿verdad? Por eso sí hago y muevo cosas. Pero espérense, estoy cambiando para que puedan ver esta cosa.
Genial, seguimos grabando. ¿Qué? Están acá, los firmicutes. ¿Se ve bien? ¿Me escucho bien? Sí, maestra, sí te escuchamos. Ok, muy bien. Entonces, bajo el brillo para que no se gaste la batería. Y aquí está esta belleza. Vean, es belleza. Es cómo se van a dividir. ¿Se acuerdan que eran solamente tres grupos de firmicutes? Pues esos 3 grupos se dividen en bacilli, clostridia y bacillopelotici. Para los bacilli, les dije, se dividen en bacilales. Y dentro de los bacilales tenemos a los bacilases, a los aliciclobacilases, a los listeriaces, a los fenibacilases, a los pasteurinaces, a los planococases, a los esporolactobacilases, hasta los estafilococases, a los termoactinomicetaces. Entonces, dentro de estos tenemos como grupos importantes, por ejemplo, pasteurinase. Adivinen qué. O sea, ya está relacionado con la pasteurización y los primeros que hizo Pasteur. Vemos a los estafilococase, que son los conocidísimos estafilococos. Dentro de los lactobacilales tenemos a los lactobacilase, a los aerococases, a los carnobacteriaces, a los enterococases, que son los enterococos, los leuconostase, los streptococase, los streptococos, que siempre nos hablan de ellos. O sea, ya están. O sea, aquí es la ubicación taxonómica. A mí me encanta la taxonomía, lo admito. Y dentro de los Clostridium, tenemos a los clostridiales, a los alanaerobiales y a los moanaerobacterales. Los clostridiales tenemos a los clostridiaceae, eubacteriaceae, bacillibacteriaceae, heliobacteriaceae, lactobacillase, cocaceos, streptococcus, ruminococcus, sintrofomonases, deionases, y en los anaerobiales a los alanerobiaceae y a los alobacterioidaceae. En los termoacterobacteriales a los termoanabacterioidaces y los termodesulfobiaces. Y en los erisopelitici a ericilopetricase, los que causan la famosísima erizopelia. Entonces, por eso es tan importante el grupo de los firmicutes, porque vean, aquí estamos sacando del filum firmicute, esos 3 subgrupos, y hay luego todos estos. Y luego si nos vamos y nos pusiéramos un poquito más específicos y nos pusiéramos a estudiar solo los estafilococos, por ejemplo, dentro de los estafilococos encontraríamos un montón de especies importantes. Obviamente no les voy a poner a que se aprendan de memoria todas las especies porque son demasiadas, pero bueno, al menos no en esta primera parte, solo las principales, pero más adelante. Vamos a conocer algunas de las especies. El Bacillus subtilis es un probiótico. ¿Has escuchado hablar de los probióticos? Sí. Es un probiótico. ¿Qué característica tiene el probiótico? No sé, solo sé que a veces puede estar en el yogur o algo así que ayuda a la flora intestinal, algo así. Exactamente. Esa es la realidad. Los probióticos son precisamente estas bacterias que nos van a ayudar a la flora intestinal. Eso es la definición de un probiótico. Muy bien. Entonces, pues este bacilo
es un probiótico. Tenemos a Bacillus lentus. Este lentus, pues afortunadamente creo, es muy lento y es un comensal. O sea, no nos va a producir enfermedades. Solamente está ya ayudándonos, ayudándose mutuamente. Luego tenemos a Bacillus circundans. Esta produce septicemia o en general la infección en las heridas. Entonces, bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a cada rato se me infectan mis heridas con principalmente mis picadas. Entonces, gracias, Bacillus. En el caso extremo, puede llegar incluso a producir meningitis. Tenemos a Bacillus flexus. Este es importante, especialmente para ustedes, que produce infecciones nosocomiales. Estas infecciones nosocomiales pues, son aquellas que se suelen producir en el hospital. Y pues ustedes como personal de salud están expuestos a ellas. Luego tenemos a Bacillus anthracis. Su mismo nombre lo dice, anthrax. Anthracis, les suena anthrax, entonces produce anthrax. Tenemos a Bacillus micoides, que produce algo que es muy similar al anthrax, pero peor, que el anthrax al menos se muere con la penicilina, en cambio Bacillus micoides no, es resistente. Así que ya saben, si una persona llega con anthrax, le ponen penicilina y no funciona la penicilina, es que no era anthrax, era Bacillus micoides. Luego tenemos a Bacillus weinspanensis. Produce infecciones estomacales en general. Obviamente no es el único, hay un montón de bacterias que pueden producir diarrea. Entonces, es una de tantas. Tenemos a Bacillus coagulans, que es otro probiótico más. Bacillus varius, vive en nuestro intestino, es uno de nuestros comensales, está ahí ayudándonos. Bacillus cereus es la principal bacteria que produce la intoxicación alimentaria. Entonces, si alguna vez han comido algo que los ha intoxicado, muy probablemente fue Bacillus cereus que nos produjo. Luego tenemos a dos Enterococcus que son importantes. Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Bueno, yo creo que esta información les puede ayudar a ustedes, que vamos a aprendernos muchas bacterias durante el curso, para que más o menos tengan recursos mnemotécnicos igual. FAE normalmente va a estar relacionado con el intestino. Entonces, Enterococcus fecalis y faecium van a ser comensales gastrointestinales. Viven en nuestro intestino normalmente, pero pues, también pueden producir infecciones en heridas quirúrgicas, principalmente las que están pues un poquito más cerca del tracto digestivo en general. Pueden producir septicemia. En general, los abscesos intraabdominales, abscesos pélvicos, peorcito aún. Y pueden producir también infecciones en la piel, cualquier tejido blando y en algunos casos también infecciones neonatales y pediátricas. Principalmente en las neonatales porque cuando nace el bebé tiene un baño de bacterias por el conducto vaginal y pues, allá en este montón de bacterias se puede infectar. Tenemos a Streptococcus pneumonidae, también causa neumonía. Entonces, si se acuerdan, hace un rato vimos que había un Clostridium que estaba relacionado con la neumonía, pues ahora tenemos otro más para la neumonía, Streptococcus pneumonidae. Y tenemos Streptococcus pyogenes. Está padre, porque por causa de la faringitis. Entonces, me acuerdo que cuando era más chica, bueno, no era chica, no más chica, pero cuando era chica, pues toda la vida he sido muy curiosa. Entonces yo me acuerdo que iba con
los doctores, y cuando me enteré que había virus y que había bacterias y que pues cuál de todas es la que te está causando enfermedad es muy difícil saber, fui con un doctor y tenía infección en la garganta. Entonces dice el doctor, tienes faringitis. Y yo, oh, ¿y por qué? Y me dijo, pues es que tienes estreptococos. Yo desde entonces me quedé así como que, wow, tengo estreptococos, qué maravilla. Pero luego cuando entré en biología y vi toda la variedad de estreptococos, fue como, oh, rayos, y de esos estreptococos, ¿cuál era el mío? Muy probablemente fue piogénesis. Pero pues, imagínense hacerle un cultivo a cada persona, estaría complicado. Pero está padre porque ahora yo ya sé quién fue mi estreptococo de esa época y ahora puedo morir feliz. Luego tenemos otros. De hecho, los estreptococos en general son sumamente importantes en patogenia. Existen muchísimos estreptococos que producen enfermedades y para esto pues hay serogrupos. Entonces, en estos serogrupos se ha observado que entre los serogrupo A se caracterizan porque tienen que tienen el antígeno gamnosa N-acetilglucosamina. Dentro de todo este grupo, pues tenemos faringitis, amigdalitis, escarlatina, erisipela, impérigo, celulitis, secuelas no supurativas, fiebre aromática, como neuronefritis. Entonces estamos hablando de infecciones en la faringe, en las amígdalas de la laringe. ¿Impédigo les ha dado a ustedes? ¿O no lo saben? Les pregunto para que no sea solo yo la que estoy hablando. No es examen. ¿Cómo fue la pregunta? Impédigo. ¿Les ha dado? La verdad, maestra, no tengo idea. Cuando yo era chica, aquí contándoles todos mis problemas. Cuando yo era chica y iba al parque, pues en una de esas se me infectó una picadita. Y entonces fui con el doctor, Bueno, mi mamá me llevó y resultó ser impédigo. Entonces, esto se caracteriza porque es como que una ronchita, una picada. Y en esta picada, van quedando así como que, no es una infección, eso es una herida infectada realmente el impédigo. Pero lo genial era que tenía la costra, así como que todo está quedando perfecto, ya está quedando bien. Y cuando fui con el doctor y me quitaron la costra, todo lo de adentro tenía un hueco gigantesco de la infección. Estaba comiendo mi interior, estuvo bien padre. Al final, pues me dieron un montón de cosas para curarlo, ¿no? Pero está bien padre eso. Y pues estamos viendo que parte de estos son estreptococos. Luego en el grupo B, que tienen gamnosa glucosamina en su pared celular, pues tenemos la sepsis puerperal, el neonatal, meningitis neonatal. Entonces estamos viendo que gracias a estas infecciones podemos ver dónde ocurren, por ejemplo, en el neonato, en la mamá recién que acaba de parir. Entonces muy posiblemente estamos hablando de un grupo de estreptococos que viven en la vagina. Luego el grupo C, positivos a gamnosa N-acetilgalactosamina, pues en infecciones respiratorias de las vías respiratorias altas, nariz, laringe, faringe, la garganta, todo esto. El ácido glicerol-ticoico del grupo D es clásico en las infecciones del tracto genitourinario, en algunas heridas e incluso puede causar endocarditis este grupo de estreptococos. Y otra vez la gamosa galactosamina, con la diferencia de que no tiene el N-acetil. Y pues son otra vez infecciones en las vías respiratorias altas. Entonces, vemos que algunas especies, pues dentro de esas especies los estreptococos son muy importantes. Entonces son tan importantes que yo no puedo llegar y decir, no, pues tienes infección por Streptococcus pneumonidae.
que pues yo no sé cuál de todos los Streptococcus es, entonces tendría que hacer un cultivo de Streptococcus y de ese cultivo luego purificarlo para hacerlo más específico y luego pasarlo al PCR para ver cuál es el genoma y el ácido genético que tiene y todo un desastre. Entonces, como es mucho, más fácil es hacer serogrupos. Entonces, a partir del serogrupo sabemos cómo va a reaccionar. En la época en la que yo no sabía de los Streptococcus, pues tampoco sabía de eso. Y miren que seguimos en los firmicutes. Ahora con los Clostridium, tenemos a Clostridium difficile, que produce diarrea o colitis. El Clostridium botulinum, que pues su nombre lo dice, produce botulismo. La gangrena de Clostridium perfringens. Clostridium tetani, produce tétanos. Clostridium septicum, septicemia. Clostridium sordelli. En general vive en el tracto genital femenino. O sea, no pasa nada. Está ya nada más. Y a Sarcina ventriculi, que produce infecciones estomacales y a veces produce esos abscesos de los ventriculocitos. Son como unas bolitas que le van saliendo al intestino. Entonces, miren, todas estas que estamos viendo son especies de firmicutes. Muy bonito. Ahora, la siguiente grupo son las fusobacterias. Ya no estamos hablando de firmicutes, estamos hablando de otro grupo, son las fusobacterias. Afortunadamente, pues esas son menos. Las fusobacterias son bacilos, gram negativos, anaerobios obligados. Dentro de esto vamos a encontrar que hay las fusobacterias y el género en general, Fusobacterium, va a causar abscesos cerebrales, como este que ven aquí en esta imagen. Este que está aquí, oh, no se ve. O pues, incluso infecciones periodontales. Este ya no es terrible. Lo que puede pasar es que la infección periodontal suba al cerebro. En ocasiones puede ser un patógeno oportunista, porque vive dentro de nuestro estómago muy feliz, le abrimos la puerta y resulta que nos puede producir infección en caso que nos atontemos. Es oportunista. Acá envolvemos a las bacterias que ya no son tan divertidas porque no son patógenas, pero pues tienen algo interesante. Por ejemplo, la hematinomantase es una bacteria que se utiliza para limpiar aguas contaminadas. Entonces, imagínense purificar agua usando bacteria. Y aquí hay otra, la dentisfarase, que esta es una bacteria comensal, pero a pesar de ser comensal, en ocasiones, como también es patógeno oportunista, puede producir una inflamación en la mucosa intestinal. Entonces, pues hace algo más o menos similar que la gastritis. Eso es más o menos lo que puede provocar. Normalmente se tranquila sin hacer daño, pero luego si le damos la oportunidad, entonces crece, se reproduce y nos infecta. Este es un coco inmóvil, o sea, está ya nada más existiendo. Está envuelto en un lípido y puede ser que viva utilizando tanto oxígeno como en ausencia total de oxígeno. Puede ser aerobio o anaerobio. Hay de todo. Luego tenemos a Micetes, que pues en general estamos hablando de cocobacilos que se encuentran en el biofilm marino. O sea, son las microalgas marinas que sirven a, no sé si han visto cuando eran más chicos, teníamos el plancton. Eso es. Planctomicetes es un tipo de plancton y es fotosintético, así que además es una bacteria que hace fotosíntesis y que actúa como si fuera plancton. Y aquí tenemos unas muy interesantes, las proteobacterias. Las proteobacterias son muy importantes porque son el grupo más abundante, más largo, más diverso y una gran cantidad de patógenos acá. Vean esta belleza. Vean esta belleza de grupos que tenemos. Entonces, acá está.
Bueno, no. Bueno, ya está. Pero esto nos sirve para que veamos cuántos grupos hay. Tenemos 2, 4, 6, 11, 17, 28, 38, 48, 50, 63, 78, 81, 78, 98, 102, 118. Las proteobacterias se dividen en 118. Genial. Son alfa, beta, gamma, delta y epsilon, porque pues son muchas. Y estas son importantes. Aquí tenemos las que son más importantes. Una pregunta, ¿cómo están en inglés ustedes? Como para que les ponga a leer un artículo en inglés. 20%. Yo por mi parte tendría que traducirlo. Ok. Es nivel básico. Voy a ver si lo consigo en español. ¿Sabes que no vemos inglés? ¿Vale? Nosotros no tenemos programado una asignatura inglés, creo que no. No sabía. Sí tenemos, pero creo que es hasta quinto semestre. Ah, ahí está. Quinto, sexto, algo así. Sí. ¿Ya para qué? Ya van a salir. Todo lo difícil ya lo pasaron. Pero está bien. A ver si la consigo en español. Oh, debe de haber algo que en español. Es que quiero que lean un poco más de las proteobacterias porque son un montón de proteobacterias. Pues veamos aquí. Así a las fáciles, las más famosas. Vamos a encerrarlas. Las más famosas. Tenemos a Acetobacter, Agrobacterium, Bartonella, Bradysirizobium, Brucella, Caulobacter, Ehrlichia, Gluconobacter, Fomicrobium, Mesorhizobium, Metylobacterium, Nitrobacter, Rhizobium, Rhodobacter, Rhodospirillum, Sinusvirilum. Bueno, la única de acá que nos podrían servir es Rickettsia y Wolbachia. La mayoría de esas bacterias son importantes, pero a nivel plantas. En cambio, Rickettsia y Wolbachia causa Rickettsia la conocidísima enfermedad de las pulgas de los perros, y Wolbachia es una que sirve para matar mosquitos. En el grupo tenemos Benelbeta, Alacaligens, Bordetella, Conaldelaria, Mamonas, Neisseria, vean acá quién está aquí, Neisseria, la gonorrea, Nitrosomas, Ralstonia, Rhodocilus, Sparlitius, Spirillum, bueno, los espirilos son más como alimento, pero bueno, y Thiobacillus. En gamma, Actinobacillus, Azotobacter, Bugnera, Chromatinum, Coexilia, Erwina. Miren quién está acá, Escherichia, la famosísima E. coli. Francisella, Hemophilus también es importante. La Legionela, la enfermedad de los legionarios. Metilococcus, Pasteurella, Bacterium, Pseudomonas aeruginosa. Miren, Salmonella, Shigella, Shigella, Stenotrofomonas, Vibrio, como Vibrio cholerae, Vibrio, Centomonas, Shigella, y miren quién está acá, Yersinia, la famosísima peste. Vibrio, Chondromices, Deosulfobacter, Deusulfovibrio, Geobacter, Myxococcus, Polyganium, Sinotropus, nos sirven, Campylobacter sí nos sirve, luego Helicobacter también, Sulfurspirillum y Bolinella. Entonces acá las que yo les puse son como que las más conocidas, las más famosas y que están relacionadas con nosotros. Pero pues hay un montón más. Y aquí podemos ver pues todos los grupos que hay de bacterias, de proteobacterias. Está muy interesante. Eso es un grupo muy genial. Y no me acuerdo, aquí les puse las imágenes. Y pues aquí, ¿para qué sirven? ¿Qué hacen? Tenemos todas estas son enfermedades o padecimientos que están relacionados con estas bacterias. Entonces tenemos, por ejemplo, tipo como de sarpullido de gatos, por Bartonella, Lenceles, ese no nos interesa tanto. Okay. Brucelosis,
Está causada por Brucella melitensis. Liquiosis por Ehrlichia, su nombre no lo dice. Elifia cafenis, me parece que dice chafenis. Luego, la famosísima fiebre de las montañas rocallosas, es formada por Rickettsia rickettsii, pero acá también es muy común. O sea, a mi perro una vez le llegó a dar Rickettsia, Portugas también. Tifus, la fiebre de tifus, por Rickettsia kawasaki. Luego tenemos a la gonorrea, que está causada por Nigeria gonorrhoeae. Después de eso tenemos a la meningitis, que es causada por Neisseria meningitidis. La endometriosis. Esa es varias cosas. Aquí la diarrea causada por E. coli, Escherichia coli. Pero si vemos la misma E. coli va a causar diferentes enfermedades. Todas estas son variantes de la E. coli. Diarrea, infecciones urinarias, diarrea hemográfica, etc. Sí. Ay, no se llama hemográfica, se me fue el nombre. Diarrea. Ay, se me fue el nombre. Hemorrágica. Ya. Hemorrágica, no hemográfica. Hemorrágica. Y falla renal. Luego tenemos a la meningitis, la pericarditis, la neumonía. Es causada por la Haemophilus influenzae. Ustedes escuchen que su mismo nombre nos lo dice, influenzae, suena a influenza, que precisamente una de las cosas que causa es algo similar a la influenza. La famosísima enfermedad de los legionarios, que es Legionella pneumófila, un tipo como de neumonía. Y algo que es súper importante para ustedes, por ser personal de salud, es Pseudomonas aeruginosa. Forman en general infecciones nosocomiales. Entonces, Pseudomonas es su enemiga, una de sus enemigas que van a tener ustedes, porque puede producirles infecciones y puede enfermarlos en el ambiente hospitalario. Tenemos la tifoidea, causada por la Salmonella tifi, y también la disentería. La disentería causada por Shigella dysenteriaceae. Otra vez, es una que nos dice ya su nombre, se presenta con su nombre. Luego tenemos a Vibrio cholerae, y cholerae suena a cólera, porque eso es lo que causa. Y tenemos a la Yersinia pestis, que causa la famosísima peste. Vamos a ponerlo acá porque acá lo tiene como plaga. Peste. Luego tenemos la diarrea, causada por Campylobacter coli o por Campylobacter jejuni. Y pues finalmente a Helicobacter pylori, que causa úlceras gástricas muy similares a, ¿cómo se llama esta cosa? A la gastritis. Entonces, algunos de los casos de gastritis pues, están más bien causados por esta bacteria. Entonces, estos que les coloreé son los más importantes por su utilidad, pero hay un montón más. Vamos a ir trabajando durante el semestre. Cuando veamos, por ejemplo, cocos, todos los cocos van para allá. Cuando veamos bacilos, todos los bacilos van para allá. Okay. Entonces, y llegamos a otro grupo de importancia clínica, los espiroquetas. Estas espiroquetas son células gram negativas que están larguitas, pero también están enrolladas como colitas de cochino.
Y estas son bacterias móviles, o sea, si no le gusta donde está, se mueve y ya está. Y tenemos para colmo otras dos tipos, aerobias o anaerobias. O sea, si les doy aire, viven, y si se los quito, también viven. Y entre ellas tenemos a 3 géneros que son de importancia clínica. Son el treponema, la borrelia y la leptospira. ¿Qué hace cada una de estas? Treponema pallidum es lo que conocemos nosotros como la sífilis. Importante la sífilis porque no olviden que nosotros somos el estado con mayor caso de sífilis. La de VIH y el segundo lugar, sífilis. Ese es de los primeros lugares, sífilis y VIH en nuestro estado. Y hay un treponema pallidum, que miren que es la misma especie, pero endemicus. Eso va a formar la enfermedad de Behel. Esto que tiene acá el niño. Luego, treponema pallidum, otra vez es la misma especie, pero con carateum. Esta va a formar la pinta, lo que nosotros llamamos, bueno, aquí les dicen mal de pinto, vitiligio, las personas que tienen como que manchoncitos más claros. Es causado por el treponema pallidum carateum. Que también hay quienes dicen que es por problemas de nutrición. Pero parece ser que es más que nada por problemas de bacterias. Otra vez la misma especie treponema pallidum, pero ahora es pertenue. Y esta es la que forma la guiñada, que está acá. Ahí quedó feo. Bueno, eso que sea. Luego tenemos a la borrelia hermsii. Y esta borrelia pues va a causar la borreliosis, la enfermedad de las garrapatas. Luego está la borrelia burgdorferi, que va a producir la enfermedad de Lyme, la leptospira interrogans, que causa la leptospirosis, y la leptospira biflexa, que causa en general la leptospirosis también. Podemos ver que aquí hay algunos géneros que son de importancia clínica también. Y miren, otra de las buenas, Synergicetes. Tiene forma de vibrio, o sea, como que de una B, como que de una comita. No tanto solo el chetito o la salchicha alargada, sino que es un pequeño doblez. Y estos son de importancia más que nada biotecnológica, o sea, a partir de esto se pueden encontrar sustancias que ayuden al crecimiento de otras. Sin embargo, dentro de estos aparece Hongetella anthropi, que esta es en general un parásito oportunista, un patógeno oportunista. ¿Qué enfermedades causa? Pues en general los quistes. Los quistes, los abscesos, la famosa enfermedad periodontal. Una pregunta, ¿escuchan algún animal haciendo sonido? Sí, de hecho. Ah. Que mi vecino tiene chivos. Creo que los están dando de comer. Bueno. Tenemos ahora los tenericotes. Estos son morfológicamente diferentes. Podemos ver que tienen acá esta cosita rara. Son gram negativos. Estas
Están bien padres porque son de todas las bacterias que existen, son las únicas bacterias que no tienen pared celular. Entonces, imagínense encontrarse una bacteria que no es bacteria, porque siempre hablamos de que la característica de la bacteria es su pared celular. Esta no tiene pared celular. Son las únicas que existen así, pero en cambio tienen membranas plasmáticas. Es como que son compinos. Y hay aquí un género llamado micoplasma. Y en el micoplasma van a estar todos los patógenos, los tenericutes. Tenemos a Mycoplasma pneumonidae. Otra vez es como que una más las bacterias que pueden producir neumonía. Más imagínense en su examen. Les pongo el caso clínico. ¿Qué enfermedad es? Neumonía. ¿Qué lo causa? 700 bacterias le van a poner allá. Y también tenemos a Mycoplasma genitalum, que es el Mycoplasma genital. Esa es una S. Usa como eso realmente. Otra vez, las son importantes para la naturaleza, pero no para nosotras, como la termodesulfobacteria. Este es termofílico, que se encarga de reducir sulfatos. Otra vez, no es importante. La termomicrobia es lo mismo que el anterior. La única diferencia es que hace fotosíntesis y vive en lugares muy, muy estresantes como las aguas termales. También tenemos a la Cermatogae, que es otro reductor de sulfatos, pero es hipermofílico y termófilo. O sea, vive en lugares muy, muy cálidos y muy, muy ricos en nutrientes. Va a tener una envoltura exterior, o sea que además de su pared celular clásica, tiene otra cosa más. Y eso es todo. ¿Dudas que quieran decir de estos grupos? Son muchos, ¿verdad? Me llama la curiosidad. ¿Cómo si es anaeróbico solitos se pueden reproducir? No, si es aeróbico, es que necesita oxígeno. Por ejemplo, el tétanos. No sé si has visto o si te han hablado del tétanos, pero si yo me raspo con una aguja o con un clavo que tenga tétanos, pero solamente en la parte más externa de mi piel, es muy poco probable que me dé tétanos, que es anaerobia. Entonces el oxígeno la va a matar. En cambio, si yo tengo en mi piel alguna bacteria aerobia, como está en contacto constante de oxígeno, esto la va a ayudar a que sobreviva más. Las que se reproducen solitas son las sexuales. ¿Resuelvo tu duda o te confundí más? No sé qué hacer un ratito nomás, que yo curiosidad preguntar. Ok. ¿Alguna otra duda? Ah. Creo que esta vez les voy a tener que marcar 2 tareas. Una tarea va a ser un glosario y la otra tarea es su repaso clásico. Bacterias. Déjale.